Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúa en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a ustedes, a la ciudadanía, a atender todas esas situaciones donde seguramente están necesitando la ayuda de un especialista en Derecho. A partir de este momento le invitamos para que se conecte con nosotros a través de WhatsApp al 310-245-8548. Nos envía sus mensajes de WhatsApp a través de texto, a través de un audio o a través de video con su consulta para que en el transcurso del programa podamos tocarle y por supuesto que usted reciba la orientación de nuestros especialistas. También se puede comunicar al 648-4820 y en línea, en vivo. También podrá aprovechar la presencia de estos abogados que tienen toda la disposición para atender sus inquietudes. Hoy vamos a estar hablando de temas laborales y para eso va a estar con nosotros un especialista quien va a escuchar el caso de un televidente que nos envía su situación, lo vamos a analizar, va a dar una orientación y por supuesto cada una de las preguntas que ustedes nos estén enviando durante este programa en el jueves de hoy. Doctora Marlene Murcia, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, John. Buenas tardes a nuestro invitado. Bienvenidos nuevamente a su programa Actúa en Derecho. Hoy vamos a tratar, como lo decía John, un tema muy relevante para el derecho y son las relaciones laborales. Entonces, atentos, todas las preguntas que tengan para que hoy estemos despejando todas las dudas que tengan respecto a sus relaciones laborales. Así es, y hoy está con nosotros el especialista Reinaldo Amaya, especialista en Derecho Laboral. Ya es abogado de la casa, ha estado en otras oportunidades acá con nosotros en Actúa en Derecho y por supuesto, abogado, hoy con toda la disposición también de orientar a nuestros televidentes. Bienvenido. John, buenas tardes y a Marlene igualmente, muy complacido de estar nuevamente aquí en compañía de ustedes y ante todo pudiendo llegar ante todos los televidentes que nos acompañan en esta actividad. Muy bien, abogado, pues hoy vamos a tocar unos temas bien importantes y para eso tenemos un caso que queremos presentarles y de aquí partimos con las diferentes inquietudes que sobre esta temática ustedes pueden hacer las diferentes consultas. Soy maestro de construcción. Mi caso es que estaba haciendo una obra de 300 metros cuadrados en tierra pisada. Esa obra costaba 135 millones de pesos. Y resulta que cuando estaba iba en el 70% de la obra, la señora me dijo que le sacara cuenta de la obra y se la saqué. Y a ella le pareció muy costosa. Entonces yo le expliqué bien cómo iba la obra y ella me dijo que sí, que estaba bien, que eso valía la obra con lo que habíamos nosotros acordado. Ella me dijo que parara la obra y que me daba 11.800.000 y que la dejara la obra ahí, ¿sí? Porque ella no tenía todo ese dinero para darme el que valía la obra. Ella me llevaba dado en ese momento 58 millones de pesos a mí y le faltaba el restante. Bueno, entonces empecemos analizando esta situación, abogado, del tema, pues de empezar unos trabajos y por cuenta de que en el transcurso del desarrollo de estas actividades, como lo mencionaba nuestro televidente, pues se acabaron los recursos. Acá, ¿qué prima? La negociación por parte de quien está contratando, los derechos de quien está trabajando, ¿cómo se empieza a analizar esta situación? A ver, John, si me permite usted, hacemos un preámbulo de la situación para entender mejor la situación específica a la que nos estamos enfrentando o manejando. En primer lugar, hay que recordar que de acuerdo con la ley, el contrato de trabajo refiere situaciones vitales de la persona, es decir, vitales es que vive de su contrato laboral. Yo vivo de mi salario, de mis prestaciones, la seguridad social me la da el hecho de ser trabajador porque me afilian a un fondo de pensiones, a una ARL, a una EPS, etcétera, etcétera.
Adicionalmente, y por el mismo carácter, las normas que regulan el contrato de trabajo son normas de orden público. Es decir, que no se pueden cambiar por las personas, sino que simplemente se cumplen. Punto. De acuerdo a lo anterior, si en el caso particular del señor que nos acaba de narrar, él desarrolló, ahora, volviendo, y perdón, retrotraigo el tema, el contrato laboral supone la presencia de 3 elementos: actividad personal, subordinación y remuneración. Básicamente, el segundo elemento es el que lo caracteriza. La subordinación, usted me da órdenes y yo las cumplo. Sí. Y tengo que cumplirlas y hay contrato laboral. Entonces, desde ese punto de vista, el contrato laboral puede ser verbal o escrito. Y para el caso particular sobre las diferentes clases de contratos de trabajo, este puede referir la ejecución de una obra o una labor determinada, como sería el caso presente. En ese sentido, independientemente que se haya firmado o no el contrato, lo cierto del caso es que la vigencia del mismo está regida por la terminación de la obra. Es decir, si usted me contrata para construir su casa, Sí. y la labor que yo voy a ejecutar es construir la casa, el contrato no se termina sino el día en que se termine la obra contratada, en este caso la construcción de su casa. Entonces, para el caso presente, si bien es cierto que se pueden terminar de mutuo acuerdo, las cosas se deshacen como se hacen. Si yo puedo, así como yo requiero para contratar a Marlene, que ella me diga que está de acuerdo de trabajar conmigo, nos podemos poner de acuerdo y decir, ya no quiero que usted trabaje más conmigo, y se terminó la cuestión. Entonces, desde ese punto de vista, habría que ver para el caso específico, primero, el contrato, si se hizo de manera verbal o escrita. Me imagino que fue de carácter verbal, sí, parece. porque no creo que haya ninguna evidencia al respecto. Pero eso no es inconveniente para decir que en favor del señor, que aquí está en la proyección, se han causado unos derechos que él los puede reclamar, que pueden ser reconocidos en caso de ir a un juicio, pero no se trata de eso específicamente. En este momento, sí, cuénteme, John. Me dicen que sí hay contrato laboral, abogado. Que Con sí hay respecto contrato a este escrito. caso, sí hubo un contrato. Hay contrato escrito, no sabemos si es laboral. No sabemos si hay un tipo de contrato. Sí, hay un contrato Bueno, escrito. Pero entonces volvemos a lo mismo. Es que la Corte Suprema de Justicia ha dicho de un tiempo por acá y de manera muy reiterada que el contrato en realidad está por encima de lo que las partes puedan acordar. Es decir, John, yo acuerdo con usted que usted me va a prestar a mí servicios personales, profesionales, independientes, pero yo lo pongo a que cumpla horario, yo lo pongo a que venga todos los días, yo lo compro a Ya que... hay subordinación. Hay subordinación. Entonces dice la Corte, la realidad no es que lo que dijo el contrato, la realidad es que usted sí estaba subordinado conmigo y con lo mismo es un contrato de trabajo. Entonces, habría que ver cuál es el documento que se firmaron, pero independientemente de eso, si es lo que el señor cuenta que sucedió, para mí habría un contrato de trabajo, un contrato de realidad, con todos los efectos y consecuencias respectivos. Muy bien, tenemos llamada a esta hora en línea, 648-4820. Caballero, muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos y cómo le podemos ayudar? Habla con Lelio Ferro. Lelio, cuéntenos, ¿cómo le podemos ayudar? Doctor, mire, hágame un favor. Lo que pasa es que a mí me contrataron una empresa que se llama Ecoingeniería para llevar unos materiales al barrio 16 de marzo del Socorro. Sí. Y ellos me contrataron hace 2 años y de ninguna manera se ha podido cobrar esos materiales. Son 10 viajes que valen 5 millones de pesos. Y de ninguna manera me han podido pagar eso. El ingeniero Dani Miles García y Neutinio Rodríguez, ellos ya no me contestan el teléfono, no es posible localizarlos en ningún lado. No solo a mí me deben ese material, nos deben a
a muchos más transportadores, nos deben como a 6 transportadores, la deuda suma más o menos como unos 60 millones de pesos y ellos de ninguna manera nos quieren pagar eso. Entonces yo quiero saber si eso ya va para 2 años, yo quiero saber si todavía se puede hacer algo con eso, se puede poner una demanda o algo para no perder ese dinero. ¿Existió algún tipo de documento firmado? El único documento que han firmado son los recibos por el maestro de obra, que él era el encargado de recibirnos los viajes. Los ingenieros en ningún momento estaban ahí. Muy bien, muchísimas gracias por su llamada. Abogado, ¿cómo orientamos a este caballero con una labor que venía realizando, según lo que él nos narra, y pues hay unos pagos pendientes? No hay un documento, hay unos recibos y hay unas personas que pues evidencian que sí se realizó esta labor. Bueno, John, yo ahí sí me asalta la duda de efectivamente conocer qué fue lo que él hizo, porque según le entiendo, su labor, su actividad se limitó a realizar el transporte de unos materiales de una población a otra, sí, de un señor. sitio a otro. Que pudiésemos hablar de una relación laboral me parece un poquito complicada, pero eso no es inconveniente para que pueda en un determinado momento revisarse la situación, y le aconsejaría al señor en aras a evitar que pueda prescribir los derechos respectivos, que es una suma importante, que fuera, por ejemplo, a la Defensoría, que fuera al consultorio jurídico de alguna de las universidades que están, entiendo, habla del Socorro, me parece. Sí. Me parece entenderle, la Universidad Libre del Socorro, que sí, creo que está allá. Y ese es un servicio que se presta gratuitamente y en donde le pueden dar una orientación y, lo más importante, interrumpir la eventual prescripción que pueda estar dándose respecto de esos derechos. Pero me parece así, de manera general, que no sería una situación de carácter laboral, porque simplemente lo contrataron para que trasladara unos materiales de un sitio a otro. Perfecto. Pero debe asesorarse porque él tiene derecho a que le paguen su trabajo. Le iba a preguntar Claro. en ese orden de ideas, que es la angustia de este caballero, es, bueno, no hay una relación de tipo laboral, pero sí hay un incumplimiento frente a una actividad para la cual fue contratado, Sí. y no se está cumpliendo. ¿Cómo hace él para tratar de recuperar ese dinero? Sería bueno que fuera al consultorio y se asesorara ya específicamente con documentos y sobre el tema, pero yo pienso que con los recibidos de la obra de pronto podría intentar un proceso monitorio, que es ahora el proceso que permite cobrar pequeñas sumas de dinero. Y disculpa, lo que tú estás diciendo es perfectamente cierto, y con autoridad puedo decirlo, pues porque yo cumplo esa función. En el Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la Universidad de San Gil, Unilibre en el Socorro. Del Socorro, perdón. Lo pueden citar a los propietarios de la obra donde está haciéndose la construcción, para que se celebre la audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad. Ajá. Para que pueda iniciar la acción, y eso a su vez interrumpe la prescripción de ese derecho comercial, o eventualmente si tiene algún documento que demuestre una relación laboral, sí, pues con mayor razón se debe acudir, y lo más apropiado, como dice aquí la doctora, es que acuda ante el consultorio jurídico y centro de conciliación, porque allá es donde lo pueden asesorar. Además que ese es un trabajo absolutamente, no solo profesional, sino absolutamente gratuito. Muy bien. Bueno, ahí está entonces la recomendación para el caballero. Tenemos un mensaje que nos envían a través de video, a WhatsApp, que las personas escriben al 310-245-8548. Esto es lo que nos preguntan los televidentes. Pregunta, ¿qué pasa si he trabajado en una empresa por más de 5 meses y solo he recibido el pago de 2, en los cuales ya la empresa se declara en quiebra, y me gustaría que me ayudaran al respecto? ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, muchas gracias a la televidente que nos envía este mensaje a través de WhatsApp. ¿Qué puede hacer? Abogado, 5 meses, le han pagado 2 y pues se fue a... ¿cómo consideramos que es esto? ¿Bancarrota, insolvencia? Sí. No, y eso puede suceder, y eso es común que acontezca.
lo cual no quiere decir que entonces esta persona haya perdido esos derechos. Vuelvo y repito algo que dije en principio. Los derechos laborales son derechos esenciales, son derechos irrenunciables. Por consiguiente, puede ir ante, por ejemplo, en el caso nuestro de Bucaramanga, al consultorio jurídico de cualquier universidad, en el caso nuestro de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde soy su director, y ahí podemos adelantar la gestión, la reclamación y estar muy al tanto porque en el proceso de insolvencia, el proceso de liquidación de la empresa, los créditos laborales son créditos privilegiados, son créditos de primer orden y por lo mismo, cuando haya plata, si es que hay, a quien primero se cancela son a los trabajadores. Porque vuelvo y le digo, del trabajo viven las personas. O sea, los primeros, entre comillas, acreedores a quien hay que responderles es a los trabajadores. A los laborales. Los créditos laborales tienen prelación. Exactamente, y lo acaba de decir ella con una autoridad total. Los créditos laborales son de primera categoría y están por encima de todos los demás. De todos los demás. Muy bien, tenemos llamada en línea 648-4820. Muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Doctor, muy buenas tardes. Cuéntenos, Delio. Doctor, mire, lo que pasa es que yo estoy presentando un inconveniente muy grande por parte de la empresa y de Colpensiones. Lo que pasa es que yo siempre he estado cotizando con Colpensiones, pero llegó un caso de que yo presenté enfermedad laboral en mi empresa, en la cual estoy moviendo proceso y todo, estoy recién operado de columna y toda la vaina y todo, y me fui a buscar una historial laboral y en Colpensiones me informaron que yo había sido trasladado a Porvenir, cosa de que yo por mi parte nunca firmé contrato para ser trasladado a Porvenir ni nada por el estilo. De igual manera yo pienso la empresa y tanto Colpensiones me tenían que informar a mí sobre ese traslado, cosa que no hicieron. Sí. Entonces pasa el tiempo y paso el tiempo y remuevo papeles en Colpensiones, remuevo papeles en Porvenir me dicen que ya no estoy con ellos, que me anularon el proceso de afiliación y todo, voy a Colpensiones, llevo el formulario por parte de la empresa para que me afilien nuevamente y me dicen que no se puede, que me acerque a la fiscalía, ponga un denuncio, etcétera, etcétera. Me han puesto un montón de pereques y ahora me dicen que no, que yo no, supuestamente, me dicen en la empresa, un señor que me contesta, me dice que al parecer yo no estoy contando en el momento como si yo no estuviera afiliado a un fondo de pensiones. Entonces mi pregunta es, ¿qué debo hacer en ese caso? ¿Dónde están los aportes y semanas cotizadas que supuestamente Porvenir hizo el devolvimiento de rezagos y semanas cotizadas a Colpensiones? Muchas gracias, señor Delio, por su llamada. Abogado, ¿qué le podemos orientar? A ver, en primer término decir que el manejo de la afiliación de las personas a los regímenes de seguridad social son básicamente voluntarios, es decir, yo elijo a qué fondo de pensiones, elijo a qué ARL, a qué EPS me deben afiliar. Y eso que cuenten, que digan que es que estaba en Colpensiones, pero la empresa decidió a motu propio o Colpensiones decidió pasárselo a otro, esa parte no la entiendo porque es que va en contra de la misma naturaleza jurídica del sistema. Yo únicamente me puedo pasar de un fondo de pensiones a otro porque yo lo pida, o cambiar el sistema del sistema tradicional de prima media con prestación definida, que sería Colpensiones, a un fondo de pensiones solo porque yo lo pida. Es más, hoy es muy común ver y escuchar muchas demandas de personas que estando inicialmente en el sistema tradicional, posteriormente se pasaron a un fondo y hoy quieren regresar. Quieren retornar al sistema pero de es prima una media. decisión, o sea, habría de pronto inconveniente que un fondo de pensiones o que Colpensiones no recibiera a una persona porque no puede cumplir las condiciones, pero que yo sea, o perdóneme, que a mí es el fondo de pensiones el que me pasa de un sistema a otro
Esa parte no la entiendo. No se hace así y es autónomo, es de la persona, no se cambia automáticamente sin que... Claro, y ahí sí, pues si eso fue lo que a él le dijeron, lo están engañando, porque esa no es la realidad y esa no puede ser. Caso en el cual, si el señor que nos ha llamado es de Bucaramanga, está en Bucaramanga, con muchísimo gusto se acerque a un consultorio jurídico y, perdón que hable a nombre propio, el consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia y Centro de Conciliación, donde con muchísimo gusto lo atendemos y podemos darle una orientación clara. Y, Sí. y que nos explique qué es lo que sucedió, porque lo que él está contando no puede ser. Si es irregular o debe haber algún error, pero eso no, a uno no lo pueden trasladar así. O sea, uno tiene que manifestar su voluntad de Y hay una trasladarse. autorización y hay unos documentos que firmar, sí, y unos cambios sí. que no O sea, se dan eso es simplemente por una llamada totalmente irregular, telefónica. Claro. Exactamente, no es que ordenaron pasarme allá, Sí, no, y que ahora me devolvieron y que no me reciben, no, eso no es así. Bueno, sigamos conociendo el caso de nuestro televidente, este obrero que pues se presentó con una situación, una obra que no se concluyó. Esto es lo que nos sigue contando. El día que fue la entrega del dinero que habíamos acordado, ella no me dio la cara, me la dio fue el esposo, ¿sí? Y el esposo me dijo que no, que él no me iba a dar esa plata porque la obra iba mal y que no sé qué. Y fui y puse la denuncia, mandaron citación 2 veces y yo ya me presenté y ella nunca fue por allá. Pasó el tiempo y fui a la oficina de trabajo, después que pasaron como 2 años. Y fui a la oficina de trabajo y me dijeron que ellos no tenían nada que ver con eso. Me mandaron con un abogado. Y el abogado lo que hizo fue pedirme plata. Pasó el tiempo y tuve también a una oficina de reconciliación y allá lo citaron 2 veces a ellos, o sea, para que ella fuera y habláramos. Y nunca se presentó ni nada. Bueno, aquí se trató de hacer algún tipo de conciliación, no se llegó a ningún acuerdo. ¿Cuál es el siguiente paso ahí en ese caso, abogado? A ver, John, mire, también lo que acaba de decirnos la persona, me da pie para hablar de otra cosa que es una característica propia y exclusiva del derecho laboral y que lo diferencia de los demás. Los derechos laborales son irrenunciables, es decir, yo no puedo decir que le voy a regalar mis cesantías a la empresa porque si no ha prescrito, que son 3 años, las puedo reclamar y me las tienen que pagar. En el caso específico de esta persona, en donde él está diciendo que llegaron a un acuerdo, me imagino fue fue verbal, y que le van a pagar X suma de dinero, pero que al final de cuentas le dijeron que no tenían plata y que entonces hiciera lo que le pareciera. Eso tampoco no es fundamento para que entonces los dueños de la casa digan, nos liberamos de... Se desentiendan de la responsabilidad. Nos desentendemos de todo y que vea a ver, haga lo que quiera, porque, vuelvo y repito, los derechos laborales son derechos fundamentales, son derechos esenciales y que simplemente se pagan. No se pueden transar. Los derechos ciertos e indiscutibles, ciertos que son las cesantías, el salario, los intereses, las vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no se puede acordar distinto, cosa diferente a pagar la suma que se le está debiendo. Yo le aconsejaría a esta persona, entiendo que habla del municipio de Los Santos, algo así. Sí, señora, ya se realizó la obra. Tendría que ir, no sé cuál sería me imagino la cabecera de distrito será Bucaramanga, es decir, podría mirarse a ver cuál es la situación, pero lo que sí está en mora es de proceder, no va a ir después, si se demore más de 3 años, puedan alegar que están prescritos los derechos laborales y que como tal nada se puede reclamar. Él puede hacer una comunicación a la señora o al esposo, pues es decir, a quienes lo contrataron, diciéndoles que les está reclamando el pago de sus prestaciones sociales y que con esa reclamación interrumpe la prescripción. Interrumpe la prescripción. Claro, tampoco, doctora, no lo pongamos así como tan complicado para que él diga que entonces la prescripción y entonces decir, bueno, ¿y eso qué? Sí, ahí sí no pero entiende. que sí está reclamando sus derechos y que se los paguen.
se entendería en sana lógica que está interrumpiendo la prescripción, como lo dice. Que hay un reclamo y así que no pase el tiempo y finalmente claro, no dejar no se pasar venza. el tiempo en silencio. Y tendría 3 años más adicionales al tiempo que ha pasado. Porque, si bien es cierto, son derechos esenciales, eventualmente puede alegarse que algunos pierden efectividad por el paso del tiempo, pues porque prescriben. Muy bien. Abogado, antes de continuar con esta importante temática, tenemos una información de mucho interés, sobre todo para todas las mujeres aquí en Actúen Derecho. Medipiel y La Roche-Posay te traen el nuevo Antelios Shaka Fluido. Alta protección UVA. Aprovecha para llevarlo del 8 al 17 de abril con el 25% de descuento en toda la línea Antelios. Medipiel, todo lo que tu piel necesita. Muy bien, conozcamos entonces finalmente cuál es la inquietud de este televidente que hoy ha expuesto su caso aquí en Actúen Derecho. Hicimos un contrato manual. Ella lo firmó y yo lo firmé. ¿Qué solución me dan para terminar con esto? A ver a qué puedo acudir. Sí, porque ya ha pasado creo que más de 5 años, a ver si este proceso puede seguir o yo puedo recuperar ese dinero. Bueno, vamos a revisar esto durante la pausa. Al regreso, la respuesta y la orientación para este caballero que nos ha enviado su caso aquí en Actúen Derecho. Ya regresamos. Continuamos en Actúen Derecho. Escuchábamos un audio que nos envió precisamente nuestro televidente, este trabajador de la construcción, donde nos decía que efectivamente había estado haciéndole un seguimiento, había tratado de contactar a los dueños, pero no ha habido como una respuesta positiva. Han pasado 5 años, abogado. ¿Esto ya prescribió, no prescribió, o esta intención que nos ha manifestado el trabajador con respecto a su situación cuenta para continuar con este proceso y que tenga una oportunidad de reclamar esto que aún no le han cancelado? Sí, a ver, John, para precisar, los derechos laborales prescriben normalmente en 3 años. Hay algunos derechos que no prescriben, como son el correspondiente con la afiliación a la seguridad social, básicamente a pensiones que se están debiendo y con los intereses moratorios correspondientes al fondo al fondo de pensiones que la persona, o a Colpensiones, en el caso tal que la persona indique. Pero tratando de ubicar racionalmente el caso en una situación específica, si seguimos con el argumento que hubo un contrato laboral por ejecución de obra o labor contratada, mientras la obra no se termine, el contrato laboral no se termina. Entonces, si bien es cierto, han transcurrido 5 años, según lo que le entendimos, desde cuando no sé si se inició la obra o se suspendió la obra, de todos modos el contrato sigue vigente y como tal a los señores dueños de la obra le están debiendo no solo las prestaciones sociales, sino todos los salarios que se han causado y que en un determinado momento pueden tener un valor bien importante. Y no simplemente decir es que haga lo que a usted le parezca, porque nosotros no vamos, y entiéndase con el abogado, porque vuelvo y le digo, independientemente que yo sea abogado, las normas laborales hay que cumplirlas. Inmediatamente, ¿qué puede hacer este trabajador? Me parece que lo primero que debería hacer, bueno, ya hizo si ya tiene... Debe tener actas de constancia de no comparecencia a las audiencias de conciliación. Claro. Él los ha citado. Con eso ya es suficiente para interrumpir ese proceso de... Sí, claro, habría que mirar, claro, sí. Claro, Okay. totalmente. Ya tendría que iniciar un proceso laboral ordinario con todos los alcances y consecuencias que esa situación posea. Pero como muy bien lo dice la doctora, la constancia de inasistencia que debe tener y que si no la tiene en este momento, tiene que estar en el ministerio, en la inspección de trabajo, donde los haya citado. Eso interrumpe la prescripción y además que quedaría el argumento de decir es que como es un contrato por ejecución de obra o labor contratada y como usted no me ha pagado a mí la liquidación, el contrato sigue vigente. Ese sería un argumento, pero ya en ese momento creo que no le queda ninguna otra posibilidad distinta a
acudir a la vía, a la vía jurisdicción laboral, sí. Bueno, hay oportunidad entonces para que se siga y se continúe en este proceso. Ya ha recibido usted por parte de los especialistas esta importante asesoría para que se cumplan estos derechos y pues finalmente, ojalá se llegue a un acuerdo que finalmente las dos partes queden satisfechas. Tenemos una llamada en línea 648-4820. Señor José, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes, doctor. Qué pena, es para hacerle una consultica. Yo tengo una hija que labora con una empresa que tiene sede aquí en Colombia, aquí en Bucaramanga, se llama Atento, pero ella es Movistar España. Sí. Mi hija primero fue empleada, pero por contratación de obra labor. Después de un año la dejaron como empleada fija, con un contrato de un año que se iba renovando por un periodo de cada 4 meses. Cuando ella firmó el contrato lo firmó como teleoperadora. Sí. Pero resulta que cuando ingresó a laborar la pusieron a dirigir personal, pero no percibía sueldo como jefe, sino como directora. Entonces, antes de finalizar los primeros 4 meses, pues ella le dijo a sus jefes que ella no estaba percibiendo sueldo como jefe y estaba ejecutando una labor de jefe, que por qué no le cambiaban entonces el contrato para que ella percibiera el sueldo como jefe, porque ni lo percibía como teleoperadora ni lo percibía como jefe, porque al estar dirigiendo a los muchachos y no operar, no percibía ganancias por ventas, que es lo que ellos acumulan más de un salario mínimo. Resulta que durante esos 4 meses no ha recibido sino salarios de 500, 600, 650, porque pues no está teleoperando, pero sí está dirigiendo personal y no recibe sueldo de jefe. El contrato ya se renovó porque no la llamaron a firmar cuando se cumplieron los 4 meses, pero ella siguió laborando, pero pues en este momento la sientan, pero no teleopera, pero tampoco la dejan, o sea, ya no dirige personal, pero tampoco teleopera. Es como la manera de cansarla para que renuncie, porque reclamó por el derecho de que la dejaran teleoperar o que la dejaran como jefe, pero como sueldo de jefe. Y pues hasta donde tengo entendido no es la primera persona que trabaja con Movistar aquí en Colombia, que la empresa se llama Atento Colombia, que tiene esos inconvenientes, porque pues aquí en España es muy diferente, porque yo tuve un sobrino que trabajó en España y allá les pagan muchísimo más que aquí, y la persona entra a desempeñar el puesto que fue contratado. Aquí no, aquí hacen lo que ellos quieren, porque pues no tienen quien los controle de España, y ellos hacen lo que quieren, y a veces las personas dejan de ganarse las comisiones por venta, se las quitan y se las reparten entre los jefes. Muy bien, don José, muchas gracias por su inquietud. ¿Cómo se analizan estos casos donde ustedes lo están contratando para realizar una actividad que se le va a asignar un sueldo correspondiente a esa labor, pero sus actividades, por cuenta de la responsabilidad que esto implica, pues debería generar unos ingresos diferentes? ¿Qué puede hacer? Ya hizo el reclamo, pero pues no hizo efecto. Sí, bueno, existe un principio en materia laboral que dice que a trabajo igual, salario igual. Salario igual, claro. Es decir, usted me puede contratar a mí como en un cargo menor, pero cuando voy a ejecutar las tareas y las responsabilidades, supone que yo soy el que estoy ejecutando las labores o las funciones del jefe, por decir algo en el caso específico, y no se trata de estigmatizar a ninguna institución, ni mucho menos. Entonces, desde ese punto de vista, el principio dice que a trabajo igual, salario igual. Es decir, si yo cumplo las funciones y las responsabilidades del jefe, tengo derecho a recibir mínimo una remuneración, si no igual, muy parecida a la que tiene el jefe en ese sentido. Adicionalmente, como él muy bien lo dice, ha firmado un contrato escrito a término fijo. El contrato a término fijo tiene que constar por escrito por 4 meses, pero le entendí que ya lleva 1 o 2 renovaciones. Sí. El contrato a término fijo, lo dice la ley, se puede renovar hasta 3 veces, porque ya la cuarta es a 1 año
y así sucesivamente. Y entonces la señora o la señorita, pues la hija de este señor, mientras no pueda, mientras no quiera retirarse, puede mantenerse allá, salvo que le hagan el preaviso que la ley lo permite, pero que se lo tienen que hacer dentro del término que la ley determina. Pero para el caso específico del tiempo que trabajó, cumpliendo las funciones de jefe, sin ser el jefe porque no le pagaban, podría reclamar, iniciar una acción común y corriente, una reclamación primero administrativa ante el Ministerio del Trabajo para citarlos y pedirles: oiga, ¿por qué no? Acláreme esto, págueme esto. Además que se vio afectada porque ella como teleoperadora además tenía unas comisiones por venta de acuerdo a la actividad que realiza, cosa que no ha podido hacer porque está como con una labor de jefe. Luego, ni se cumplen las actuales, ni se están pagando tampoco por las que le están asignando. Sí, claro, ni la dejan hacer para lo que supuestamente la contrataron, exacto, pero tampoco le paga por lo que tiene que hacer. Por lo que está realmente exacto, haciendo. Es decir, ahí sí gana, ¿qué? Pierde por un lado y pierde por el otro. Ministerio del Trabajo, entonces, lo que tiene que hacer inicialmente para que haga una cita al Ministerio del Trabajo, que inclusive, aquí vuelvo a hacer la propaganda, el Ministerio del Trabajo tiene un convenio con la Universidad Cooperativa de Colombia en Bucaramanga, y una inspectora del trabajo está de lunes a jueves de 8 a 12 y 2 a 6 en el consultorio jurídico atendiendo las audiencias de conciliación que cita el ministerio. Puede ir perfectamente y adelantamos el trámite respectivo. Perfecto. Abogado, hay un mensaje de texto que nos envían, dice: muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente: estuve vinculado desde el 2011 por obra o labor hasta el 2015. Pero me terminaban la obra y me hacían contrato. Al día siguiente, por ejemplo, salí el 11 de febrero e iniciaba el 12 de febrero y así sucesivamente hasta el 2015, donde el 2 de febrero me liquidaron la obra o labor y me contrataban el 3 de febrero con contrato a término indefinido. Para liquidarme sin justa causa, me deben indemnizar desde 2011, ya que no he estado desvinculado ni un solo día. O me deben indemnizar desde el 2015 cuando me cambiaron a indefinido. ¿Cómo debo hacer para quedar bien liquidado? No, es decir, muy sencillo y muy claro. Como lo dice el señor, no tuvo interrupción en el tiempo. Sí. Y una cosa es la existencia del contrato de trabajo con los 3 elementos y otra cosa es la forma o modalidad del contrato de trabajo. Es decir, usted me puede contratar a mí a término fijo, por duración indefinida, por duración de la obra, etcétera, etcétera. Pero si yo sigo continuo, el tiempo de vigencia de mi contrato laboral con usted, no importa que haya sido un ratico así, otro ratico así y otro ratico así, es todo el tiempo en que estuve trabajando. Y si el señor trabajó de manera permanente, bajo las diferentes modalidades, pero sin interrupción, podría en un determinado momento alegar y pedir que la indemnización incluya del 2011 en adelante. Perfecto. Claro, porque no hubo ningún tipo de interrupción. Él dice que terminaba hoy y lo contrataban mañana. Ahí continuó. Claro. Ahí está entonces. Claro. Bueno, muy bien. No Tenemos hubo ahí una interrupción. oportunidad entonces también. Vamos en línea con el señor Efraín, que se conecta con nosotros y tiene una inquietud. Don Efraín, muy buenas tardes. ¿Cómo le ayudamos? Buenas tardes. Hágame un favor. Lo que pasa es que quiero hacer una consultica. Lo que pasa es que yo llevo 11 años trabajando en la empresa donde trabajo. Sí. Y resulta y pasa que el señor a mí no me está pagando pensión. Hace 5 años dejó de pagarme el seguro y el seguro me tenía como independiente. Siempre es con el cuento de que este año sí le voy a pagar la pensión, que este año sí le voy a pagar pensión, y ahí me tiene así, ya llevo 11 años. Entonces era para ver qué me aconsejarían. Sin pensión. Esto lo utilizaban mucho hasta antes de que se hiciera obligatorio el pago de la pensión. Hubo muchos años donde muchos trabajadores independientes decían: voy a pagar seguridad social, voy a pagar salud, pero no voy a pagar pensión. Esto ya no es viable. No, para nada. ¿Y qué pasa en este caso con el empleador? Es más, inclusive como lo comentamos de pronto un poquito antes, los derechos, hay unos derechos laborales que son imprescriptibles, es decir, que nunca desaparecen y son los que tienen que ver con la parte de la seguridad social, es decir, pensión básicamente, porque si no se ha enfermado, si no se ha sufrido ningún accidente, pues no tiene ningún problema. Pero en el caso de la pensión, él podría reclamar
y habría lugar a que la empresa le tuviera que pagar al fondo de pensiones que él indique o a Colpensiones el monto de los aportes junto con las sanciones moratorias que tienen una cuantía realmente enorme, pero esos derechos, así haya pasado 10, 15 años, se mantienen y en el momento que los reclama se los van a reconocer, porque es que las personas cuando vamos llegando a cierta edad ya dejamos de ser laboralmente activos, entonces tenemos que pensar en pensionarnos y puede ser que como pensionados vivamos 60 años más. Ajá. Y entonces, ¿quién va a ver de nosotros cuando ya estamos? En este caso no le están haciendo un favor, o sea, es una obligación como tal y tienen que estar al día tanto con su salud como con su Claro, pensión. son derechos irrenunciables e imprescriptibles. No, y es bueno que empiece a hacer los trámites ahora, a reclamarlos ahora, porque aunque los puede hacer cuando llegue a la edad de pensión, pues eso le va a demorar un poquito, pero debería empezar a hacerlos ahora, a mirar cómo soluciona el tema para cuando llegue a la edad de pensión ya esté todo listo. No esperar ya al momento. No esperar ya al momento de pensionarse. Cierto, está claro. perfectamente claro. Mire, tenemos otro mensaje, nos dice: muy buenas tardes, tenemos una administradora que se le olvidó pasar la carta de terminación de contrato a ella y los demás, y pues queremos cambiarla. ¿Se puede hacer algo? Feliz tarde. Supongo que aquí hubo una renovación automática de contrato de una administradora no sé, entiendo, de algún edificio tal vez, es muy raro cómo lo plantea. Sí, no, y es decir, que ella no se pasó la carta de... Tal vez que no le dijeron más bien a la administradora que ya hasta ahí llegaban con sus servicios, y pues tal vez había una cláusula donde decía que si no se decía nada, pues se renovaba automáticamente. El Código Laboral determina que en el contrato a término fijo, que es la única modalidad de contrato en donde se admite el preaviso, el preaviso, desahucio, dice que antes de la fecha de terminación pactada del contrato, cualquiera de las partes pueden dar por terminado el mismo, para lo cual basta con que pasen una nota escrita, que tiene que ser por escrito, no es que yo le mando decir, sino una carta en donde diga que el contrato termina el día en que las partes acordaron, que tiene que ser por lo menos con 30 días antes de la fecha de terminación. Si no, se entiende renovado por un periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente. Por ejemplo, si usted tiene un contrato a un año y no lo preavisan con 30 días de anticipación y de manera escrita, su contrato se le renovó por un año más. Automáticamente. Y si no le quieren mantener, pues le pagan el salario de un año nomás. Le pregunto, en este caso, ¿tendrían que hablar con la administradora y tratar de culminar de alguna manera esta contratación por alguna vía de conciliación? Porque en este momento la administradora tiene la renovación de acuerdo a lo que usted nos explicó. Tiene un año más de trabajo. Sí, claro. A ver, ¿Vale el correo electrónico? Hablando del tema digital, que el preaviso se le hubiera enviado por correo electrónico. En materia laboral sería muy complicado que en este momento, porque, por ejemplo, para notificaciones judiciales sí vale, pero habría que ver si las partes acordaron. No creo que esté pactado nada. Ahora, que si se puede terminar por mutuo acuerdo el contrato, claro. John, en derecho se dice que las cosas se deshacen como se hacen. Si para ponerme de acuerdo con usted, que yo voy a venir a su programa, acordamos que sí, cuando no quiera venir simplemente lo llamo y le digo yo no... Cosa que esperaría que no pasara. no, pero entonces el contrato se deshace como se hace. Ok, perfecto. Tenemos llamada en línea 648-4820. Señor José Sepúlveda, muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Sí, muy buenas tardes. Hágame un favor, es que la inquietud para preguntarle al abogado es la siguiente. Yo pago pensión y, mejor dicho, yo pago directamente, yo mismo pago lo que es salud y pensión. Y yo pago por el adulto mayor. Yo quisiera saber si es cierto que por estar cancelando por el adulto mayor, Colpensiones no paga las incapacidades. Yo tengo más de 1000 semanas cotizadas, el problema mío es bastante difícil. Y hace un año completico me está debiendo Colpensiones de las incapacidades solamente por yo estar cotizando por el adulto mayor.
Entonces yo quisiera saber si es cierto y hay algún decreto donde, porque a Colpensiones se le paga completo. Segundo, hasta donde yo tengo entendido, yo pago una parte y la otra parte la paga el gobierno. Entonces yo no sé por qué Colpensiones, ya si yo tengo un año, no me pagan la incapacidad y yo no puedo trabajar. Entonces esa es la inquietud. Muchas gracias. Me surge una duda. Lo que paga, dice el señor, el adulto mayor, tengo entendido que es solo pensión, no incluye salud, o paga las dos cosas. Me parecería que sería es decir, yo no capto claramente cuál es la inquietud, sí, pero cuál es la problemática que está... El señor dice que él cotiza por el adulto mayor, cotiza pensión. Sí, pero lo que yo tampoco tengo claro es si el aporte que hace el adulto mayor es también, eso es un aporte del gobierno, un plan del gobierno, incluye también salud, porque el señor dice que no le pagan las incapacidades. Las incapacidades con las que ha estado... Pero si es solo pensión, no habría lugar. Exactamente, y él mismo está diciendo que él está pagando la parte correspondiente, pero a la pensión. Ahora, a la pensión. Exactamente. Sí, entonces en este caso no debería haber pago de incapacidades. Además, Colpensiones no paga incapacidades a no ser que sea ya la pensión, la definitiva, digamos. Sí. Exactamente, sí, claro. No, Colpensiones no paga incapacidad salvo para sus funcionarios, pero son personas que están trabajando con ellos. Sí, al parecer este es aporte solo a pensión y no tendría derecho a incapacidades. En este caso, Colpensiones no paga incapacidades. Muy bien, vamos a tener que investigar un poco más sobre esta situación. De momento quiero invitarlos a un mensaje muy importante para ustedes, mujeres, que a esta hora se sintonizan con nosotros en Actúa en Derecho. Muy bien, continuamos en Actúa en Derecho. Tenemos una inquietud antes de ir a la pausa en video que nos envían a través de WhatsApp. Esto nos dicen los televidentes. Señores, ¿ustedes cómo están? Bien, bien. Bueno, háganme un favor. Yo solicito una información o que se me diga sobre un asunto que tengo en mi empresa. Yo soy trabajador y en ese caso tengo el inconveniente que hay veces el patrón me ha demorado mucho el pago, que es quincenal, y hay veces se vuelve mensual. ¿Por qué, señores? Porque resulta que la quincena no llega a 2 días, 3 días de haberse cumplido, sino hay veces será tan mala la cuestión que estamos que se cumple la otra quincena y no nos han pagado, entonces queda acumulado. Yo solicito que ustedes me digan a ver si eso es permitido y si en ese caso, cómo debo hacer yo, a dónde debo dirigirme para poder yo solucionar ese problema. Les agradezco la buena voluntad en ayudarnos. Muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso, la respuesta a nuestro televidente aquí en Actúa en Derecho. Ya regresamos. Continuamos en Actúa en Derecho. Abogado, tenemos esta respuesta y un televidente en línea para que alcancemos en el tiempo. ¿Qué le contestamos al televidente? Pues que le adeudan sus 15 días, no le pagan en el tiempo. A ver, mire, dice la ley que el salario se debe pagar en las oportunidades que las partes acuerden, pero, dice la ley, en ningún caso, cuando se trate del salario, podrán esos periodos de pago ser superiores a 30 días. Por el mismo carácter vital que hemos dicho. Y en el caso del jornal, no podrá ser superior, se podrán acumular hasta por una semana. Entonces, desde el punto de vista específico de la persona que está haciendo la consulta, si bien puede resultar incómodo y aburrido que a mí me dijeron que me pagaban el 15 y me pagan el 20, pero al final de cuentas, al cabo del mes de marzo me pagaron todo el salario de marzo, al cabo del mes de febrero me pagaron todo el salario del mes de febrero, podría estar incurriendo la empresa en una sanción administrativa por una investigación que hiciera el Ministerio del Trabajo, porque está incumpliendo las fechas de pago o las oportunidades en que se comprometió con usted, trabajador, a pagarle. Pero no habría, por ejemplo, a que discutiéramos de una retención ilegal de salarios, o eventualmente sí,
pero eso derivaría en que a usted lo pueden multar, a usted empleador lo pueden multar el Ministerio del Trabajo, que tiene esa facultad, pero violación del derecho en el sentido que no me están pagando mi salario no se estaría dando. No hay, porque... sí. Muy bien. La última llamada a esta hora. Muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Aló, buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. Sí, señora. Cuéntenos, ¿cómo le podemos ayudar? Mire, yo soy técnico en auxiliar de enfermería, ¿sí? Sí. Hace 5 años laboro para una institución sin ánimo de lucro. Uh-huh. Sí, señora, cuéntenos. Aló, muy buenas tardes. Escúcheme por acá porque si no... Yo soy técnico auxiliar en enfermería. Sí. Laboré 5 años para una institución que alberga adultos mayores, Sí. con convenios con las alcaldías. Sí, señora. Bueno, vamos a retomar. Infortunadamente el tiempo es muy corto y quisiéramos atender cada una de las inquietudes. ¿Cuál es el mensaje final, abogada, que le damos a todas las personas que están con alguna situación en estos temas laborales? Lo primero es que no dejen pasar el tiempo. Apenas terminen la relación laboral, apenas les terminen su contrato, si consideran que es de manera irregular, no dejen pasar el tiempo. El tiempo es vital para poder reclamar sus derechos. Y como lo decía el doctor, hay algunos que no prescriben, pero hay otros que sí prescriben. Entonces, apenas tengamos noticia que nos cancelaron el contrato de manera irregular, me dijeron no trabaje más, acudamos a un centro de conciliación, por ejemplo el de la UCC, al Ministerio del Trabajo, hay diversos sitios a donde podemos acudir y asesorarnos para actuar en derecho y no dejar pasar el tiempo. Muy bien, abogados, a ustedes muchas gracias por haber estado participando con nosotros, a ustedes televidentes por enviar los mensajes, por sus llamadas. Estamos aquí para servirles. Recuerden, mañana en punto de las 2 de la tarde, nuevamente estaremos aquí dispuestos a atender cada una de esas situaciones en Actúen Derecho. Los dejamos de momento con la buena actitud de DJ TV. Feliz tarde, bendiciones.